Él fue a recoger a su hija. Pero ocurrió un incidente inesperado. La maestra le informó que su hija había sido recogida por un colega suyo. Joe entendió de inmediato que esto tenía que estar relacionado con el caso. Se apresuró a volver a casa. Al empujar la puerta y entrar, descubrió que su esposa e hija estaban en casa. Pero en la sala de estar había dos gánsteres. Su esposa e hija estaban sujetas firmemente por uno de ellos. ¡Policía!, gritó Joe. Marco soltó a la mujer y a la niña. Luego se lanzó sobre Joe y lo golpeó brutalmente. Marco era el hermano menor del jefe de la mafia. Vincent era feroz, despiadado y capaz de hacer cualquier cosa. Apuntó con su pistola a la cabeza de la hija de Joe y luego lo amenazó. Esto solo es una advertencia. Si vuelves a meterte en nuestros asuntos, la próxima vez me encargaré personalmente de tu hija. Joe fue a la clínica, donde un anciano médico lo ayudó a curar sus heridas. Mientras tanto, un hombre que estaba allí observaba con curiosidad. ¿Qué le pasó a Joe?, preguntó el hombre al médico. Se cayó, respondió el doctor. Unas semanas después, mientras la familia de Joe cenaba en un restaurante, la banda de gánsteres volvió a aparecer. Resulta que la paliza de la vez pasada no era solo una advertencia. Marco tenía otro propósito. Quiero reunirme con los somalíes para reclamar su barco. ¿Puedes arreglarlo?, dijo Marco. El restaurante quedó en silencio absoluto. Nadie se atrevió a decir una palabra. Justo cuando Marco se sentía en control de la situación, notó que una mirada fría y penetrante lo observaba. Sintió un escalofrío en la espalda, pero se obligó a mantenerse firme. Después de todo, en esta ciudad, aparte de su hermano mayor, nadie se atrevía a desafiarlo. ¿Te gusta meterte en asuntos ajenos? Estoy tratando de no intervenir. Pero tú me lo estás poniendo difícil, respondió el hombre. No deberías entrometerte. Esto no te concierne y no te traerá nada bueno. Dios sabe que soy alérgico a la maldad. El hombre le dijo a Marco que, si esto hubiera ocurrido unas semanas antes, no habría interferido. Pero ahora vivía aquí, le gustaba el pueblo y la gente de aquí. Planeaba quedarse. ¿Me estás advirtiendo? Te estoy dando tiempo para prepararte, respondió el hombre. ¿Oyeron lo que dijo? Dice que está listo, dijo Marco, burlándose. Es realmente interesante. ¿Ese es un Rolex? Antes de que pudiera reaccionar, el hombre le torció la muñeca a Marco. Los matones de Marco quisieron atacar, pero el hombre los detuvo con una advertencia. Marco fue inmovilizado con una técnica que presionaba sus nervios. Si el hombre seguía aplicando presión, Marco probablemente se orinaría en el acto. A petición del hombre, los dos matones de Marco fueron echados del restaurante. Luego, el hombre confiscó el arma de Marco. Así que Marco, reducido a la sumisión como un perro pequeño, fue sacado a rastras del restaurante. Por supuesto, esto no podía terminar así. Después de todo, la película se llama The Equalizer 3. Cuanto más se extiende la historia en la primera mitad, más satisfactoria es la segunda mitad. Ahora, volvamos al inicio de la historia. En Sicilia, Italia, la cuna de la mafia, un jefe mafioso llevaba a su sobrino a su mansión. Pero al llegar a la entrada, los guardias ya habían sido eliminados. Al ver la escena, tanto el jefe como su sobrino permanecieron extrañamente tranquilos. El jefe sacó su pistola y le dijo a su sobrino que se quedara en el coche. Frente a la puerta estaba su hermano. Resulta que la situación estaba bajo control. Los dos entraron, pero el jefe no soltó su arma en ningún momento. La casa estaba aterradoramente silenciosa. Los cuerpos de sus subordinados estaban esparcidos por el suelo, aunque habían derrotado al enemigo. El jefe y los sobrevivientes no podían evitar sentir escalofríos. El jefe se quitó el sombrero y bajó a la bodega de vinos. Allí, un hombre estaba siendo apuntado con una pistola por los secuaces de la mafia. Pero él permanecía tranquilo, limpiando su anillo. Ahora que estamos todos aquí, dijo el hombre, le explicó al jefe que había tomado algo que no debía, y que él estaba ahí para recuperarlo. Luego, comenzó a contar regresivamente. Tienes 9 segundos para decidir tu destino. Después de activar el cronómetro, el hombre eliminó a cada uno de los presentes sin desperdiciar ni un solo movimiento ni un solo segundo. Contra criminales como estos, no tenía piedad. No mató al jefe de inmediato. En cambio, recogió una pistola del suelo y la apuntó hacia la espalda del jefe. Después de un último forcejeo, el jefe finalmente dejó de respirar. Tratar con este tipo de personas era un trabajo en el que él tenía mucha experiencia. Tomó la llave del jefe, recogió lo que había venido a buscar y salió de la casa. En el coche todavía estaba el sobrino del jefe. No te muevas de ahí, le advirtió el hombre al niño. Luego se colgó la bolsa al hombro y se fue. De repente, un disparo lo sorprendió. El niño había apretado el gatillo. El hombre fue herido, pero decidió no vengarse del niño. Se desplomó en el suelo de cemento. En su profesión, ya había aceptado la idea de la muerte. En lugar de ser capturado con vida, prefirió dispararse a sí mismo. Sin dudarlo, apretó el gatillo, pero la pistola estaba vacía. A pesar de su grave herida, logró conducir hasta un barco. Sin embargo, al llegar a tierra firme, perdió el conocimiento en la calle. Un policía que patrullaba la zona, lo encontró. Su presión arterial era extremadamente baja y no había tiempo para llevarlo al hospital.
Encho, el médico del pueblo, le brindó atención de emergencia. Cuando el hombre despertó, Encho le dijo: yo te salvo la vida. Entonces dime, ¿salvó a un hombre bueno o a un hombre malo?, preguntó el hombre, moviendo la cabeza. Respondió: no lo sé. Se supo que su nombre era Robert. Unos días después, sus heridas comenzaron a sanar. Robert se dio cuenta de que, a pesar de haber pasado tanto tiempo en el pueblo, nadie había tocado su bolsa. Unos días después, ya podía caminar con muletas. Él bajó los escalones y contempló este hermoso pueblo, pero aún permanecía alerta, tratando de evitar las cámaras de vigilancia. Robert llegó a un restaurante. Pidió una taza de café y disfrutó de una tarde tranquila. En ese momento, el oficial de policía Joe lo buscó. Joe le dijo que el doctor Encho era una buena persona. Incluso sus propios padres habían nacido gracias a Encho. No quería que el doctor tuviera problemas, ni tampoco que le pasara algo a nadie en este pueblo. Joe no quería investigar el pasado de Robert. Le devolvió las llaves del coche y le dijo que estaba en la comisaría. Le pidió a Robert que fuera a recogerlo cuando estuviera mejor. Solo esperaba que no trajera desgracias a este pueblo. En la sede de la CIA, el agente Colin recibió una llamada. En la bodega había algo que estaban buscando. Colin decidió ir en persona con su equipo. Después de hablar con la gente del pueblo, se dio cuenta de que su objetivo no era una persona común. Día tras día, Robert empezó a encariñarse con este lugar. Su clima agradable y su gente amable. Parecía que había pensado en pasar el resto de su vida aquí. Pero un día descubrió que este hermoso pueblo también tenía un problema. Una banda de mafiosos que cobraban dinero de protección frente a la pescadería. Robert intentó contenerse. Dentro de la tienda, los mafiosos empezaron a golpear brutalmente al dueño. Si no pagaba, solo le quedaba soportar la paliza. Finalmente, los mafiosos se fueron. El dueño de la pescadería salió con calma. Tranquilizó a su esposa diciéndole que estaba bien y siguió atendiendo a los clientes con una sonrisa. Macon, uno de los mafiosos, amenazó al dueño y le recordó que tenía que pagar la semana siguiente. Aunque no todos los comerciantes pagaban, ellos seguían ganando bastante dinero. Luego se subieron a sus motos y se marcharon con total impunidad. Los habitantes del pueblo los temían. Pero Robert no. Estos delincuentes ya estaban en su lista negra. Macon se sentía tan confiado porque su hermano, Vincent, era el jefe de una de las 5 grandes familias mafiosas. Su plan era apoderarse del pueblo y abrir un resort con hotel y casino. Mientras tanto, Vincent estaba negociando la compra de un edificio para su hotel. El dueño se negó a vender, así que Vincent se levantó y se fue sin decir más. Luego, al bajar las escaleras, recogió el dinero de protección que su hermano había recolectado. Para él, todo el dinero era bienvenido. El padre discapacitado del dueño del edificio fue arrojado a la calle por los mafiosos de Vincent, dejándolo allí para que todos lo vieran. Era un acto cruel y despiadado. Robert y Encho hablaban todos los días. Parecía que habían encontrado un amigo en el otro. Siempre tenían algo de qué conversar. Un día en el mercado, Robert quiso comprar 2 peces para compartir con Encho, pero el dueño se negó a aceptar su dinero porque era amigo de Encho. No importaba lo que Robert dijera. El comerciante insistió en que la próxima vez sí le cobraría, pero esta vez debía aceptar el gesto. Robert, educadamente, aceptó la cortesía. Mientras tanto, la CIA y la Policía Internacional llegaron a la bodega. Dentro de cada botella de vino había mercancía ilegal escondida. También encontraron más de $10 millones en efectivo en la caja fuerte. Las cámaras de vigilancia habían sido apagadas al mismo tiempo. En la escena del crimen, además de los cadáveres, había una sola huella dactilar. No era difícil deducir que todo había sido obra de una sola persona. Después de analizar la escena, determinaron que se trataba de un grupo sirio que traficaba mercancía ilegal. Usaban la bodega como punto de embalaje antes de enviarla a su país, evitando así el transporte internacional. Los superiores ordenaron a Colin que investigara el caso a fondo. Mientras tanto, la herida de Robert casi había sanado por completo. Pero tenía una duda. ¿Por qué lo habían llevado a ese pueblo? Encho no llamó a una ambulancia ni a la policía. Encho le recordó a Robert la pregunta que le había hecho cuando llegó. ¿Eres una buena persona o un hombre malo? Robert había respondido: no lo sé. Encho sonrió y le dijo: solo una persona buena diría eso. Una noche, la pescadería del comerciante fue incendiada. No cabía duda de que había sido provocado. El comerciante gritaba de desesperación. Todo su patrimonio había sido destruido. Él y su esposa habían dedicado su vida entera a ese negocio. Robert sabía que los mafiosos eran los responsables, pero en lugar de actuar solo, se unió a los habitantes del pueblo para ayudar a limpiar los escombros. Ese día, mientras Robert tomaba té, Colin apareció a su lado. ¿Sabes?, dijo Robert, puedo mirar hacia otro lado si quieres tomar una mejor foto. Colin quedó sorprendida. Se dio cuenta de que Robert la había descubierto. Entonces, empezó a sospechar que él era el responsable de acabar con la banda de la bodega. Y no solo eso, tal vez incluso tenía acceso a la línea interna de la organización. Este hombre mayor no era una persona cualquiera.
Después de su conversación, Colin estaba aún más segura de que Robert no era simplemente un informante. Mientras tanto, Joe revisó las cámaras de vigilancia y encontró el vídeo antes del incendio. Allí se veía un camión negro. Y así volvemos al comienzo de la historia. Joe fue a recoger a su hija, pero ella había sido secuestrada. Luego, al llegar a casa, Marco lo golpeó brutalmente, después de ser atendido por Encho. Robert lo miró con curiosidad. 3 semanas después ocurrió el incidente en el restaurante, donde Marco fue humillado y echado como un perro. Pero siendo el hermano de un jefe mafioso, esta historia no podía terminar así. Al salir del restaurante, Marco ordenó a sus hombres traer el coche. Necesitaba recuperar su honor matando a Robert de inmediato. Justo en ese momento, un automóvil apareció a toda velocidad y atropelló a uno de sus hombres. El conductor también murió en el impacto. Marco estaba confundido. Luego, apareció con una botella de vino en la mano. Sacó un cuchillo rápidamente, pero Robert solo sonrió. Sin movimientos innecesarios, Robert lo eliminó en un instante. Los abusadores que aterrorizaban al pueblo debían pagar el precio. Robert miró a Marco. Murió con los ojos abiertos. Ese era el destino de los malvados. La policía llegó al lugar y descubrió harina en el coche. Ahora, casi todo el pueblo sabía quién había matado a Marco y a sus cómplices. Colin recibió una llamada de su superior. Acababa de producirse una explosión en la estación de tren, un ataque terrorista. Y los responsables de este atentado eran precisamente los traficantes de harina. Basándose en la información de Robert, Colin informó a sus superiores sobre la razón por la que se había encontrado una gran cantidad de harina en Sicilia. Solo había una posibilidad. La mafia quería apoderarse del lugar, porque Nápoles era el puerto marítimo más accesible para el comercio. Que los traficantes de harina actuaran con tanta impunidad solo podía significar que alguien poderoso los respaldaba. Buscaron al jefe de policía y exigieron interrogar a ciertas personas. Él filtró la lista, ya que había personas a las que la CIA no tenía permitido interrogar. Ese era precisamente el propósito de Colin. Ella quería ver a las personas que el jefe de policía había eliminado de la lista. No he venido aquí a negociar, sino a darte una oportunidad, dijo. Gracias a la información de los traficantes de harina, el equipo especial encontró un escondite. Dispararon sin dudar, y los sobrevivientes se rindieron casi de inmediato. Cuando el jefe de policía se enteró, se dirigió al escondite de la mafia camorra. El ambiente allí era extremadamente tenso. Vincent estaba organizando el funeral de su hermano menor. El jefe de policía llegó para advertirle que la CIA estaba allí. Hay una mujer muy inteligente que está a punto de descubrir a la camorra, le dijo. Le exigió a Vincent que detuviera todo. Pero Vincent estaba sumido en el dolor. Le dijo al jefe de policía que hiciera bien su trabajo y asegurara que nadie descubriera nada. En cuanto a la mujer, él mismo se encargaría de ella. El jefe de policía habló durante un buen rato, pero Vincent no le prestó atención. Y la muerte de su hermano seguía sin resolverse. ¿Eres un idiota? ¿O acaso has olvidado tu lugar? Mi lugar es ser el jefe de policía. ¿Y tú? ¿Has olvidado quién eres? Un salvaje. Siempre serás un salvaje. Te lo advertí. El jefe de policía intentó marcharse, pero fue detenido por los hombres de Vincent. Uno de ellos sacó un cuchillo afilado y le cortó la mano. La brutal muerte de su hermano menor había enfurecido a Vincent. Metió la mano amputada en un balde y se la entregó al jefe de policía. Con cortesía, lo ayudó a subir al coche y lo amenazó. ¿Entiendes lo que quiero decir? La próxima vez, te enviaré la cabeza a tu nieto. Gracias por tu ayuda en este asunto. Barrera. El jefe de policía Barrera había sido atacado. Colin se dirigía al hospital cuando recibió una llamada. Te equivocaste de objetivo. Robert, no son terroristas. Es la camorra. Ten cuidado. Te llamaré después. Cuando Colin se dirigía al estacionamiento, una explosión la arrojó por los aires. Fue llevada al hospital. Allí, contó a sus compañeros lo que Robert le había dicho. Su verdadero objetivo no eran los terroristas, sino la mafia camorra. Mientras tanto, una caravana de autos lujosos entraba en la hermosa ciudad. Vincent había secuestrado a la familia de Joe para dar una advertencia. Su hermano, Marco, había sido asesinado en plena calle. Exigió que los ciudadanos del pueblo entregaran al asesino. Si no, mataría a toda la familia de Joe. Disparó 2 veces contra Joe. Esto es solo una advertencia. El próximo disparo no será en la oreja. De repente, se escuchó un grito fuerte. Aquí estoy, soy a quien buscas. Yo maté a tu hermano. Le dije que perdonara a estas personas, pero no me escuchó. En ese momento crucial, Robert apareció con 2 pistolas en las manos. Por estas personas, ahora entiendes lo que es la paz. Robert amaba este lugar y no permitiría que nadie resultara herido. Se ofreció como prisionero a Vincent, con la condición de que dejara en paz a los demás. No le temía la muerte. Dejó sus armas en el suelo, pero Vincent decidió que aquel era el mejor lugar para dar una advertencia. Levantó su arma. Justo entonces, el respetado Dr. Encho disparó el primer tiro. Estaba dispuesto a luchar contra la camorra hasta el final. Luego, todos sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar a Vincent.
El pueblo se unió. Ante esta situación y la inminente llegada de la policía, Vincent no se atrevió a actuar imprudentemente. «Convertiré este lugar en un campo de batalla», gruñó antes de irse. De regreso en su escondite en Nápoles, juró matar al americano y arrasar el pueblo de Antamonte. Pero lo que no sabía era que esa sería su última noche. El cielo del pueblo estaba cubierto de nubes negras. Una lluvia de sangre está a punto de caer. En la silenciosa medianoche, la alarma de la mansión Vincent resonó. El guardia salió a revisar. No había nada inusual, así que encendió un cigarro. Robert no quería quedarse de brazos cruzados viendo cómo el pueblo era destruido. Así que decidió atacar primero. 3 de sus hombres estaban jugando cartas cuando, de repente, la mansión se quedó sin electricidad. Uno de ellos salió a investigar y, al no encontrar nada extraño, regresó, pero en ese momento, recibió un disparo en la cabeza. Robert avanzó silenciosamente hacia la mansión. El sistema de seguridad de ese escondite era realmente sofisticado. Uno de los hombres vigilaba constantemente las cámaras de seguridad. Parecía que ser un criminal significaba vivir con miedo cada día. Pero después de esta noche, ese hombre ya no tendría que vivir con miedo. Uno de los guardias descubrió el cadáver de su compañero, pero antes de que pudiera gritar, fue estrangulado con una cuerda. Su cuerpo se retorció en el suelo en completo silencio. La sangre goteaba desde el techo, despertando a Vincent de su sueño. Al mirar alrededor, vio su cama cubierta de sangre. Se giró y se dio cuenta de que la sangre provenía del techo. En ese momento, un cuerpo cayó desde el piso superior, con una cuerda atada a sus pies, colgando del techo. Vincent quedó paralizado. El cadáver era de su hombre de confianza. Presa del pánico, agarró su arma y gritó llamando a sus hombres. Pero nadie respondió. En todos sus años de vida, nunca había visto algo tan aterrador. Desesperado, comenzó a disparar a su alrededor. Pero cuando se le acabaron las balas, Robert apareció detrás de él y lo dejó inconsciente. Vincent despertó atado a un pilar, con el estómago lleno de la misma harina que él mismo traficaba. ¿Quién eres? Antes de que la droga detenga tu corazón. Tienes 6 minutos. Vincent estaba acabado. Robert lo desató. Pero Vincent, en lugar de sentirse aliviado, solo quería huir. Frente a él, el hombre que lo acechaba parecía la muerte misma, listo para castigar sus crímenes. Salió corriendo de la mansión, tambaleándose, con su cuerpo débil. La lluvia mojaba el suelo y su ropa. Se dirigió hacia la puerta principal, empujándola con esfuerzo. Una puerta que nunca antes había abierto con sus propias manos. Salió a las calles de Napo, con Robert siguiéndolo de cerca. El gran capo del crimen, que alguna vez infundió terror, ahora no era más que un hombre derrotado. Tras avanzar unos metros más, se desplomó junto a un puesto de frutas. Mientras tanto, los ciudadanos de Antamonte se reunían para una ceremonia de oración. Y Vincent murió en las calles de Napo. Tras la tormenta, llegó la calma. La CIA e Interpol incautaron una gran cantidad de harina, desmantelando la cúpula de Camara en la región y cortando su financiamiento al terrorismo. El infame capo del crimen, Vincent, había muerto la noche anterior en las calles de Napo. La causa, una sobredosis del mismo producto que él vendía. Robert fue a visitar a Colin y le contó la verdad. Resulta que su misión allí no era otra que ayudar a un anciano jubilado llamado Dale. Estaba rastreando los $366 de su pensión, robados por un hacker. Siguiendo la pista, llegó hasta una granja en Sicilia, donde descubrió no solo la harina, sino también más de $10 millones en dinero sucio. Sin embargo, Robert solo tomó el dinero de la pensión de Dale y se retiró sin más. Colin no podía entender. ¿Tú y Dale se conocen? No, solo me dio un aventón una vez. No lo entiendo. Lo entenderás. Por un solo encuentro, Robert había seguido el rastro hasta aquí. Él era el juez y ejecutor de Equalizer. Antes de irse, dejó un bolso para Colin. Dentro estaba el dinero de la pensión de Dale. Unos días después, en la casa de Dale en Boston, Estados Unidos, el anciano, con lágrimas en los ojos, le dijo a su esposa: «Puedes sacar las cosas que habías empacado. Ya no tenemos que vender la casa ni mudarnos». Al ver a la pareja de ancianos abrazándose y llorando de emoción, Colin sintió una gran conmoción. Al regresar a la CIA, recibió un correo electrónico con una nota y un cuaderno. En la nota decía: «Tu madre estaría orgullosa de ti». El cuaderno era un recuerdo de su madre. Al leer su contenido, finalmente comprendió quién era Robert. El pueblo de Antamonte había vuelto a la normalidad. Robert celebraba con los ciudadanos la victoria del equipo de fútbol. A partir de ahora, él viviría allí. La película llega a su fin. The Equalizer 3 puede haber sido un poco extensa al inicio, pero su desenlace es totalmente satisfactorio. Una de las escenas más conmovedoras fue cuando 2 personajes se sentaron juntos. Me recordó a Man on Fire. La niña Lolita y aquel hombre de antaño ahora se habían convertido en una hermosa dama y un caballero elegante. El valor de una película radica en su impacto, y el valor de una crítica, en su sentimiento. Así termina la historia de hoy. Gracias por ver la película. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios abajo.